Bueno, continuando entonces con las revisiones del manual, hoy nos toca Estenotrophomonas. Un poquito de historia, fue escrita inicialmente en 1943, pero con el nombre de Bacterium buchrei, hasta 1958 aproximadamente, cuando ya se incluye, digamos, dentro de las pseudomonas, y más tarde se describe como una xanthomona por su afinidad por los vegetales. Y tan solo hasta 1993 es cuando ya se le adopta, digamos, el nombre como tal de esta familia de Estenotrophomonas maltófilas, básicamente como su principal representante, pero existen otras, sobre todo en el ámbito animal o vegetal, pues, que no tienen ninguna implicación clínica con respecto a lo humano. Y su nombre se deriva, como está ahí, Estenotrophomonas, que es una unidad de alimentación con poco sustrato, afín por la malta. O sea, es mala porque vive, vamos a encontrar en muchas superficies, ¿sí? En casi todo mencionaban en todos los artículos, va a estar presente esta bacteria. Recordando la clasificación, es un bacilo gram negativo, no fermentador, oxidasa negativo, multiresistente, y esta multiresistencia está dada por varios mecanismos que incluyen principalmente estos tres, dependiendo pues del antibiótico que nosotros estemos investigando. Por ejemplo, principalmente beta-lactamasa para los beta-lactámicos, modificación enzimática para los aminoglucósidos y bombas de flujo para las quinolonas. Entonces es un germen multiresistente, como lo vamos a ver más adelante. Existen pocas opciones terapéuticas, y esto sumado a una capacidad de adhesión a los dispositivos y la formación de un biofilm, que no es un mecanismo de resistencia como tal, pero sí nos va, digamos, también a limitar o a tener pobre respuesta con el tratamiento que nosotros vamos a utilizar. Entonces eso va a estar sumado, entonces es importante, porque en pacientes invadidos pues van a estar colonizados, o pacientes que no mejoran pues pueden tener, digamos, estos mecanismos. Hay varios estudios de morbimortalidad. Existe esta revisión sistemática de 2009 que aparece abajo, en donde nos menciona que la mortalidad en pacientes hospitalizados que con este tipo de patologías puede llegar incluso hasta el 69%, un promedio aproximadamente de 37.5 para esta fecha de la revisión, y que afecta principalmente si inmunocomprometido, o sea, es un organismo oportunista. Como lo vamos a ver más adelante, es uno de los factores de riesgo principales para adquirir. Y como les mencionaba inicialmente, se ha aislado en suelo, en agua, animales, vegetales y todos los equipos hospitalarios que nosotros manejamos. Por eso es tan importante en pacientes hospitalizados y inmunocomprometidos, porque fácilmente pueden ser colonizados por este germen. Estos son los mecanismos de resistencia principales. Como vemos en el recuadro inicial, esos son los mecanismos de resistencia para beta-lactámicos. Como les mencionaba, principalmente está asociado a beta-lactamasa, aunque pueden existir alteración de la permeabilidad por disminución de las porinas, incluso bombas de flujo. Y como vemos en este antibiograma, en la beta-lactamasa pueden ser de tipo L1 o L2, dependiendo si son de zinc o de serina. Las L1, como se ven en el segundo renglón, es sensible a Aztreonam, pero es una penicilinasa que incluso alcanza carbapenémicos. Entonces vemos el imipenem resistente, y que también es resistente a los inhibidores de las beta-lactamasas. En el tercer renglón, la beta-lactamasa tipo 2, que es dependiente de serina, es una cefaloporinasa, entonces por lo tanto va a comprometer principalmente cefotaxime, y va a ser resistente a Aztreonam, a diferencia de la anterior. Pero pues ellos por lo general de manera constitutiva pueden tener una o la otra, o combinación de ambas, con resistencia pues a todos los beta-lactámicos, y por lo tanto en el arsenal terapéutico vamos a vernos limitados por ese lado. Es lo habitual, ¿no? Lo habitual es que sean resistentes a los carbapenémicos. Correcto. Dado por esa presencia de beta-lactamasa, ¿de acuerdo? En el segundo cuadro, en la mitad, vamos a ver el fenotipo de resistencia de los aminoglucósidos, que está dado básicamente por modificación enzimática, como les había mencionado, y la principal es esa del segundo renglón, que es una enzima AAC, que es una acetil nucleótido transferasa, que nos va a dar resistencia principalmente a tobramicina y a micacina. Pero ellos incluso dicen que el principal mecanismo de resistencia
para los aminoglucósidos es una alteración de la permeabilidad que ya nos va a comprometer gentamicina, tobramicina y amicacina, básicamente. Y acá en el recuadro final tenemos el mecanismo de resistencia de las quinolonas, que no se conoce muy bien, puede ser modificación genética, pero el principal mecanismo que ellos han mencionado es la presencia de sistemas de bombas de expulsión aumentados, ¿sí? Aumentan la expresión de estas bombas de flujo y nos confieren resistencia principalmente al ácido anhidríxico, ciprofloxacino, levofloxacino, ¿de acuerdo? Pero existe un fenotipo de solo resistencia al ciprofloxacino que no se conoce muy bien, pero aparece también dado por bombas de expulsión. Esto va a ser importante porque entonces vamos a ver que hay una amplia resistencia de este tipo de gérmenes, según este artículo de 2010. Muy bien. Existen muchos factores de riesgo para adquirir la infección por estenotrophomonas. El antibiótico previo, el uso de carbapenémicos principalmente, ya está registrado como un factor de riesgo independiente. Pacientes en ventilación mecánica o catéter venoso central, como mencionaba ya, pacientes que están con dispositivos o invadidos. La inmunosupresión, ya les mencionaba que era un germen oportunista, por lo tanto hay que tenerlo presente en pacientes con neutropenia, principalmente dado por cáncer o exposición a quimioterapia, infección por VIH, alteración del parénquima pulmonar o de la estructura pulmonar como fibrosis quística, otros como trauma o cirugía reciente. Y estos que están aquí subrayados los resalto porque en esta revisión sistemática de la literatura a 2008, a octubre de 2008, encuentran que además de ser unos factores de riesgo para ser colonizados o infectados por la estenotrophomonas, son factores de riesgo asociados independientes a mortalidad. Por lo tanto, estos pacientes con malas condiciones a la admisión en la unidad de cuidados intensivos o el simple hecho de una estancia prolongada en la unidad de cuidados intensivos, la malignidad, dado principalmente por cáncer o alteraciones hematológicas, el choque, o sea, el mal estado en la UCI, trombocitopenia, una PACHI por encima de 15 o disfunción multiorgánica, son factores de riesgo independientes para mortalidad. Entonces, ya llegando al tratamiento, es nuestro manual de uso apropiado de antimicrobiano. Como ya hemos visto, pues es un germen multiresistente, por lo tanto la única opción que tenemos es evaluar la sensibilidad del trimethoprim-sulfa en nuestro antibiograma, de tal manera que si aparece una MIC por debajo o igual a 2, ese va a ser nuestro tratamiento de elección, o en caso de resistencia o alergia a la sulfa, pues toca buscar otras alternativas y están dadas básicamente por la quinolona o tigecyclina, que pueden alcanzar una sensibilidad un poquito más alta, pero no superior a la de trimethoprim, que está alrededor de los 80-85% más o menos. Pasando a las infecciones por órganos, vemos que en infecciones en piel existe esta revisión sistemática de la literatura a 2009, en donde ellos reportan un caso. Tienen una paciente, una mujer de 47 años que ya tiene una leucemia de base, ingresa a la hospitalización por una crisis aguda de su enfermedad. Ya ella había estado expuesta a quimioterapia, 3 ciclos de trasplante de médula ósea. Como ya hemos visto, pues, pacientes con malignidad o a exposición a quimioterapia y neutropenia, que es el caso de ella, pues son factores de riesgo ya descritos. Consulta por un cuadro febril, no se asocia a ningún foco, y de entrada ellos inician este tratamiento de manera empírica: cefepime, vancomicina, mefenazole, meropenem, incluso carfofungina dada persistencia de los síntomas. La paciente, pues, con todo esto empieza a mejorar. Sin embargo, a las 4 semanas se deteriora presentando síntomas locales a nivel del brazo izquierdo, con dolor, edema, sensibilidad, eritema y fiebre. Le toman un cultivo en donde se evidencia y muestra, cultivo y biopsia de la lesión, porque eso es algo importante también, que muchas veces es difícil el diagnóstico, incluso se requiere de biopsia para aislar el germen. Ven que es una estenotrophomonas multiresistente y solo era sensible al trimethoprim-sulfa. Entonces, pues se le inicia el tratamiento y la paciente le va bien. Entonces ellos hacen una revisión de la literatura a ver qué casos hay, y a la fecha de marzo de 2009 solo encuentran 16 casos reportados en la literatura. Estas son básicamente las lesiones más frecuentes, celulitis asociada, pues, a una patología oncológica, como émbolos sépticos que van a la piel, ¿cierto? Y producen celulitis metastásica, lo mencionan ellos como tal.
es un 58%, una celulitis primaria ya es un 23% y un eczema granulomatoso en mucha menor proporción. Los factores de riesgo que ellos identifican, como ya lo mencionamos, principalmente el 94% malignidad hematológica y que exposición a quimioterapia. Habían recibido antibiótico previo el 84% y estaban con invasión de catéter vascular del 17%. ¿Qué encuentran ellos? Entonces, en cuanto al tratamiento de estos pacientes que encuentran en la literatura, 13 recibieron trimethoprim sulfa, ya sea solo en monoterapia o combinado con alguno de estos, con cipro, ceftazidime, astreonam, oxalactam, que es un beta-lactam, una cefalopurina como de segunda generación, ticarcilina, cloranato y netilmicina, que es un aminoglucósido. Uno recibe cipro, otro recibe oxalactam y uno recibe la combinación ceftazidime-neticilina. A la mayoría les fue muy bien, 71% se recuperan y 4 pacientes de estos reportados mueren, pero mueren pues dadas por las condiciones en las que se encontraban más que por la misma infección. Entonces vemos como el trimethoprim sulfa y principalmente en combinación con ciprofloxacino o cualquiera de estos pues es una opción adecuada en infecciones de piel. Para el sistema nervioso central, entonces en este artículo de 2008 también publican un caso de un hombre de 30 años quien sufre un accidente de tránsito y se le diagnostica un hematoma subdural, ingresa con signos de alienación cerebral, alteración neurológica importante, anisocoria, entonces por lo tanto es llevado a craniotomía compresiva. Y en el segundo día postoperatorio presenta fiebre, leucocitosis e inicia el Vancomycin de manera empírica hasta que el líquido cefalorraquídeo nos muestra una estenotrofomona maltófila multiresistente, solo sensible a trimethoprim sulfa y a ciprofloxacino. Ellos pues obviamente inician el tratamiento con ambos, usando trimethoprim 15 mg por kilo y cipro 400 mg cada 12 horas, con mejoría tanto clínica como microbiológica al tercer día, y el paciente menciona que fue dado de alta a las 2 semanas sin ningún déficit neurológico. Entonces, igualmente ellos hacen una revisión sistemática a noviembre de 2008 de la literatura y tan solo encuentran estos casos publicados. Quisiera resaltar básicamente que son adquiridos en el hospital 9 casos y 6 casos son adquiridos en la comunidad, básicamente son adultos, 4 solo son niños, y estas son las terapias que recibieron. Y es importante que está subrayado ahí los pacientes que no reciben la terapia convencional, por ejemplo ampicilina, colistina, cloramfenicol, gentamicina o ningún tipo de terapia, son los pacientes que le fue mal. Estos pacientes murieron, a diferencia de los otros que recibieron trimethoprim sulfa, ciprofloxacino, ceftazidime, entre otros que están ahí descritos, aminoglucosa y lo demás, tuvieron buena respuesta. Entonces esto resalta nuevamente la importancia del tratamiento adecuado en este tipo de pacientes, impactando básicamente en mortalidad. En cuanto al tracto respiratorio, la estenotrofomona, aparte de producir pues otras lesiones, la más importante es la infección pulmonar, básicamente neumonía asociada al ventilador. Ya eso está descrito, inicialmente un 80% de los pacientes infectados por estenotrofomona van a tener compromiso pulmonar, y en este artículo de 2012 ellos miran como hacen un estudio retrospectivo del comportamiento de la estenotrofomona en pacientes en el tracto respiratorio en pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, a la fecha de 2005-2009 identificaron 64 pacientes con aislamiento de estenotrofomona en la vía aérea. Esto es importante porque ellos todo el tiempo mencionan la diferencia entre infección versus colonización. El 56% estaban infectados con criterios para neumonía, y la importancia de esto resalta que la diferencia se hace en mortalidad. Entonces, como vemos a la derecha, esta curva de Kaplan-Meier, los pacientes que están colonizados tienen una mayor tasa de supervivencia a lo largo de los días de hospitalización, a diferencia de los pacientes con neumonía, la supervivencia disminuye y la mortalidad alcanza alrededor del 45%.